lo que el Señor estuvo diciendo a cada una de esas iglesias. Y quisiera hacer un breve repaso de cada una de las cartas que estuvimos compartiendo. A la iglesia de Éfeso, Dios la felicita porque odiaba las cosas que odiaban. Ellos eran de una buena doctrina, estudiosos, probaban lo que decían de los apóstoles y no lo eran. La iglesia de Éfeso era rígida en defender la palabra de Dios, pero habían dejado su primer amor. Ellos tenían que reconocer que se habían enfriado en amar como Jesús amaba. Era una iglesia con buena doctrina, fundamental, firme con la palabra, pero habían dejado el amor de lado. Habían dejado ese primer amor hacia el Señor. Después de la iglesia de Esmirna, el Señor reconoce que era una iglesia sufrida, con tribulación, de pocos recursos, y que eran perseguidos por aquellos que decían ser judíos, y no lo eran. Y el Señor se agrada porque a pesar de su persecución y su sufrimiento, ellos mantenían viva la palabra de Dios, y aún así Dios le decía que iban a pasar otra tribulación a la cual el diablo lo iba a meter a algunos en las cárceles. Pero el Señor no le reclama nada a esa iglesia. El Señor le decía que estaba orgulloso como de esa iglesia, que era una iglesia a pesar de pocos recursos, a pesar de tal vez de pocos miembros, pero se habían mantenido firmes. Y a las persecuciones que venían contra ellos se habían mantenido firmes. Pero a su vez el Señor le había dicho que iban a pasar otras tribulaciones, iban a venir otras complicaciones más a su vida, a cada uno de esos hermanos de Esmirna. Luego a los creyentes de Pérgamos, el Señor sabía que estaba en un lugar difícil, porque era donde estaba el trono de Satanás, pero ellos retenían el nombre de Cristo, no habían negado su fe, pero los cristianos aceptaban la amistad con el mundo, las prácticas mundanas que ocurrían dentro de la iglesia. Una iglesia que no corregía el pecado, que permitía cosas que Dios aborrecía. Esa era la iglesia de Pérgamo. El Señor la había llamado también al arrepentimiento. Luego la iglesia de Tiatira, el Señor reconoce sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia. Era una iglesia que iba en aumento, pero también el Señor le muestra que tenían una mujer Jezabel, que enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. Una mujer que buscaba su propia conveniencia de no hacer la voluntad de Dios. Mujeres o varones que querían ser empoderados en todo momento, y querían introducir el mundo adentro de la iglesia. Esa era la iglesia de Tiatira. Era una iglesia, ¿se recuerdan que era una iglesia que tenía fe, tenía amor, tenía todo? Pero también dejaban que ese tipo de persona estuviera dentro de la iglesia y quisiera dominar todo adentro de la iglesia. Le dio tiempo para arrepentirse, pero no se arrepintió. También le dio el tiempo, le dijo que se arrepintieran, que se vuelvan a él. Luego a la iglesia de Sardis, el Señor le dice que esta iglesia estaba muerta, que solo eran el cartel de afuera de la iglesia, pero le dice que se acuerden pues de lo que habían recibido y oído en su momento. Así que era una iglesia caída. Hubo un tiempo hubo la sana doctrina, la palabra viva de Dios que fue predicada, pero el Señor dice que esa iglesia estaba muerta. Pero también le hace saber que habían pocas personas que no habían manchado su vestidura y que habían andado con vestidura blanca como son dignas. Dentro de esa iglesia muerta había algunos que se habían mantenido firmes con la palabra. Y el Señor le dice, pero tengo algunos que no han manchado su vestidura. Esa es la iglesia de Sardis. Luego la iglesia de Filadelfia, el Señor se agrada en ella, al igual que también a la iglesia de Esmirna. Pero solamente que la de Filadelfia, Dios le dice que abrió una puerta y que nadie la podía cerrar. También que aquellos que decían que eran judíos, el Señor lo iba a entregar a los pies de los cristianos.
aquellos que los perseguían, aquellos que iban contra el Señor, el Señor en su palabra le dice que lo iba a poner a entregarlos a los cristianos, o sea, que se iban a convertir. Y también dice que el Señor guardaba a esta iglesia en la hora de prueba que había de venir. Así que la iglesia de Filadelfia, el Señor abría una puerta, lo iba a guardar, no lo iba a pasar por pruebas. ¿Se acuerdan que era como que había dos iglesias, la de Esmirna y la de Filadelfia, que el Señor estaba agradado? Y se agradaban de ella. Pero a una le daba unas pruebas más duras y a otra lo iba a evitar de esas pruebas. Y habíamos entendido que el Señor hace como Él quiere, con cada uno. Y luego llegamos a la iglesia séptima, a la iglesia Laodicea. Y antes de empezar con el mensaje de la iglesia Laodicea, vamos a entregar este tiempo, este mensaje al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor amado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor amado, por permitirnos, Señor, poder estudiar estas cartas, Señor, poder comprender un poco más de ti, Señor amado. Y también, Señor amado, para poder ponerlas en obra, Señor, en nuestras vidas, Señor amado. Ayúdanos en todo tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Seas tú obrando, Señor, según tu voluntad. Padre, te ruego en esta hora, Señor, por la palabra que ha de venir, que seas tú dando la dirección, Señor, que seas tú convenciendo los corazones y nuestras mentes, Padre Santo, y que sea tu palabra viva y eficaz dentro de nosotros, Señor. Dejo todo en tus manos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y así que vamos al capítulo 3, versículo 14, a la carta a la iglesia Laodicea. Y dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que hago. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. De aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Nuevamente vemos cómo el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de la Odisea. Se presenta como: he aquí el amén y el testigo fiel y el verdadero. Muestra su fidelidad. Él es que garantiza todos los pactos de Dios para con el hombre. Así que se presenta como el testigo fiel, el amén y el verdadero. Y dice que el Señor Jesús es el que garantiza todos los pactos de Dios a través de Él. Y en 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son el sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora lo invito, hermano, que si pueden buscar 2 Corintios 1:20, porque quisiera hacer un pequeño énfasis en esos versículos. 2 Corintios 1:20. Y si alguien lo puede leer,
Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahí va. Vemos que Jesucristo se presenta como el amén. Y acá en este versículo dice, porque todas las promesas son de Dios, son en Él, sí. En Él, sí. Vemos que tiene ese Él lleva un tilde. Y como hemos aprendido en la escuela, cuando tiene un tilde es una persona de que está hablando. Así que esa persona está significando que es el Jesucristo. El amén es el Jesucristo. El sí, el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que el amén es el Señor. Nuevamente vemos otra forma que se presenta el Señor Jesucristo. Otra palabra que la promesa de Dios ha hecho al hombre es durante la historia, sigue vigente y está disponible para quien la tome, pero en Cristo. Así que en otras palabras, está diciendo que la promesa de Dios se cumple en Cristo, en el amén, en el testigo fiel, en el verdadero. La promesa se cumple en Cristo. Porque si uno dice yo creo en Dios y no creo en Jesucristo, está creyendo en un Dios según a su forma, a su manera. ¿Y qué quiere decir amén? Es una palabra griega que significa así es o así sea. Un término que indica una intensa afirmación, un acuerdo y un acuerdo. Así que el amén es una intensa afirmación o un acuerdo. Es algo fuerte también. Por eso tenemos que nosotros, cuando se predica la palabra, cuando se lee un mensaje, tendemos a decir amén. Así sea, así es, que se cumpla. ¿Quién es que cumple las cosas? Jesucristo. Y vamos a ver algunos ejemplos de los mandatos de Jesús, o sea, de los cumplimientos que él hizo para el hombre. Vemos que el Señor también promete, una de sus promesas: todo lo que el Padre me da, vendrán a mí. El que a mí viene, no le echo fuera. Es una promesa. Todo lo que el Padre le dio, van a venir a Él. Y todo lo que vengan a Él, sean judíos, sean gentiles, el Señor promete que lo va a aceptar. Es una de las promesas. Por eso Él es el amén, el testigo fiel, el verdadero. Las promesas se cumplen en Jesucristo. Otra de las promesas: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Otra promesa de Jesucristo. Está haciendo una invitación a todos que vengan a Él, de Él lo va a hacer descansar. Él va a librar de esa mochila, de ese peso, en Cristo. Y el último dice: y yo rogaré al Padre, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otra promesa. ¿Qué iba a hacer el Señor Jesucristo? Estaba hablando antes de su partida, que iba a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Es otra de las promesas del Señor. Así que las promesas se cumplen en Cristo. El amén, el verdadero, el testigo fiel. Y otro amén que aparece, dice que también cuando David trajo el arca a Jerusalén y cantó salmo de acción de gracia, todo el pueblo dijo amén y alabaron al Señor. Cuando David trajo el arca a Jerusalén, todo el pueblo cantó cánticos, salmos, dijeron amén, afirmando así sea, así es, y alabaron al Señor. Ese es el amén que Él se presenta en esta carta. El testigo fiel y el verdadero. El testigo fiel y el verdadero. En Apocalipsis 1:5,
Él también nos enseña que Jesucristo era el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuevamente, ¿quién es el testigo fiel? Jesucristo. En Apocalipsis 1:5 nos afirma: el testigo fiel es Jesucristo, que nos limpió de nuestro pecado a través de su sangre derramada en la cruz. Pasamos a ser hijos de Dios. Y es testigo fiel, pero ¿qué quiere decir la palabra testigo fiel? Entonces, dice que la palabra es declarar todo lo sucedido porque estuvo con esa persona. Testigo fiel es declarar todo lo que sucedió porque estuvo con esa persona. Eso es ser testigo fiel. Y ahora, en Proverbio 8:22, nos enseña algo también. Y dice Proverbio 8:22: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Qué está diciendo ahí? Está confirmando que Jesús estaba con su Padre. Y ahora yo quiero abrir un pequeño paréntesis en este proverbio, porque muchos se pueden confundir en segundas traducciones. En la traducción de Reina Valera y de la Biblia de las Américas dice lo mismo: poseía, me poseyó. Pero en otras traducciones dice me creó. Y esto lo vamos a ver ahora. Dice, Dios no creó a Jesús y después creó al mundo, como creen los arrianos. Otra doctrina dice que Dios creó a Jesús y después creó al mundo. Así también lo creen los testigos de Jehová. Le pregunta a un testigo de Jehová: sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero no cree que es soberano. Ellos no creen que es Dios. Pero Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, nos enseña algo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Para encerrar un poco, que Jesucristo era Dios. Jesucristo es Dios. Y antes de la creación, cuando estaba en la creación, estaba Dios Padre y Jesucristo. Por eso yo quería explicar que hay una doctrina que se ha introducido, que es la arriana, que ahora voy a explicar por arribita para que se pueda entender un poco más, que ellos creen que Dios, Jesús, no puede ser Dios. Y ahora los arrianos creen esto. Es una doctrina cristológica, creada en el año 256 y 336 después de Cristo. Sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno, sino que engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. Eso creen los arrianos. Que Jesucristo fue después que Dios creó a Jesucristo. Por eso yo hice un poquito de énfasis en eso, para que se pueda entender que muchas veces capaz no lo llegamos a comprender, o lo leemos y pensamos que Dios creó a Jesús y después creó el mundo. Pero a su vez, Jesús es el Padre, es Dios, y si el Padre es Dios, estaban juntos. Dios no lo creó a Jesús después para crear a todas las cosas del mundo y después crear a Adán y Eva y mandarlo después. Ya estaban, eran juntos. Y es algo capaz que no lo vamos a llegar a entender hasta que estemos con el Señor. Como la deidad de Cristo, la Trinidad, perdón. Entonces estos proverbios apuntan a Jesús, de que Él ya estaba con el Padre y que era creación.
otros testigos fieles se les llaman a los apóstoles. Testigo fiel también, volvamos de nuevo, al testigo fiel y verdadero son los apóstoles. Porque estuvieron con Jesucristo, porque vivieron con Él. Así que los apóstoles son testigos fieles también. ¿Por qué? Porque estuvieron con Él, con Jesucristo, vivieron con Él, vieron los milagros. Y es uno de los grandes mandamientos para ser apóstol, estar con el Señor. Y también podemos pensar, pero si la Biblia nos enseña que seremos apóstoles, otros profetas y algunos serán maestros, pero la palabra apóstol, ¿qué significa? Que propaga y divulga una doctrina o una idea de la fe cristiana. El apóstol es aquel que habla el Evangelio, que predica la palabra. Lo mismo que el profeta, predica la palabra, habla del Evangelio. Pero también los 4 evangelios se les llama testigo fiel. Mateo, Lucas, Marcos y Juan se les llaman testigo fiel. Pero también no tiene otro nombre. Esto lo usa el tema de la criminología. Se le dice testigo ocular. ¿Por qué? Testigo ocular o testigo fiel. Porque ellos estuvieron en el momento que sucedieron las cosas. El testigo ocular es el que estuvieron en el momento que sucedieron las cosas. Y cada una de esas personas da una forma de cómo ellos la vieron. Pero en sí el suceso es el mismo. Y tenemos un ejemplo de los panes y los peces. Los 4 evangelios hablan. Cuando sucedió el milagro de los panes y los peces, los 4 evangelios hablan. Y esos son el testigo fiel, son testigos oculares. Y cada uno de los 4 evangelios, usted puede ver que cuando se habla de los panes y los peces, cada uno habla de diferentes formas, de su perspectiva de vista, pero todos hablan del mismo milagro. Eso es el testigo fiel y eso es el testigo ocular también. Hasta ahí hablamos de lo que era el testigo fiel, lo que era amén y el verdadero. Ahora vamos a introducirnos un poco en la ciudad de la Odisea, para luego introducirnos a la palabra y poder comprender un poco más sobre lo que el Señor estaba hablando a esta iglesia. La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II en el año 245 y 261 a.C. y se llamaba así en honor a su esposa Laodice. Así que la Odisea era el nombre de la mujer de Antíoco II, de este emperador, de este rey. Dice, fue una ciudad próspera debido a su ubicación sobre 2 rutas importantes en aquellos días. Era una ciudad más rica de Asia Menor, en la cual había centros comerciales muy famosos, centro bancario. En esa ciudad había muchos lujos. Era tanta su riqueza que cuando la ciudad había sufrido un terremoto, ellos no pidieron ayuda a Roma. Los mismos habitantes de la ciudad la construyeron por su propio dinero, con su propia plata. Ahí vemos la riqueza que tenía esa ciudad, la Odisea. Dice también que la ciudad fue famosa por su manufactura de ropas confeccionadas con lana negra. También tenía escuela de medicina. Pongamos atención acá, porque el Señor habla algo de eso también. Tuvo una escuela de medicina que se llevó a producir ungüento, que es un líquido pastoso para curar las enfermedades de los ojos y también de los oídos. Esa fue la ciudad de la Odisea. Estaba ese tipo de medicina que ellos habían inventado. Era una ciudad tan rica que construía mansiones. Se caracterizaba por la búsqueda del placer. Por eso tenían hipódromos, teatros, baños y se celebraba una famosa feria de mercadería. Ahora usted me dirá, pero en esa época tendríamos que llevar un poco la imaginación para ver cómo serían esos teatros, qué serían esos teatros que ellos le dicen, cómo serían esas ferias, cómo serían esos baños, porque
uno se pone a estudiar un poquito la historia de la iglesia y ven que antiguamente el baño era nulo casi. Pero era una ciudad que estaba con mucho dinero. Tenía mucho dinero y ellos podían hacer lo que querían. Ellos hacían lo que ellos querían por el poder que tenían. Luego dice, en este ambiente había una iglesia que dice que fue creada por Epafra o algunos discípulos de Pablo. Así que en esa ciudad tan rica, tan próspera, que no hacía falta nada, y si sucedía algo, la misma gente de la ciudad lo hacía. Había una iglesia que se cuenta y se dice que fue hecha por Epafra o algunos de los hermanos que estaban en ese momento. En Colosenses 4:12 dice: os saludo Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firme, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por todo lo que están en la Odisea y lo que están en Hierápolis. En cuanto a la iglesia, no se describe que sufriera ninguna persecución, ninguna herejía. Así que, aparentemente, esa iglesia fue creada por Epafra o algunos de esos hermanos que estaban ahí. En ese momento que se acuerdan que Pablo fue y estuvo un tiempo, 2 años, dice que estuvo en Asia Menor y estuvo predicando el evangelio y que se formaron muchas iglesias en ese entonces. Pero esta iglesia de la Odisea no tenía persecución, no se perseguían a los cristianos. Y tampoco el Señor le hace una acusación de una herejía, sino que el problema de esa iglesia era el orgullo y la ignorancia provocada por su autosuficiencia. Por esta razón recibe la condena más severa de las 7 iglesias. Así que la iglesia de la Odisea, lo que el Señor le tocó, lo que el Señor le marcó, fue el orgullo que ellos tenían. Porque al no tener necesidad de nada, de nada, eran grandes, se creían que lo podían todo. Y ahí comienza el Señor, con el versículo 15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío y ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor conoce la obra que ellos estaban haciendo. El Señor sabe el estado espiritual de esa iglesia y de cada uno de nosotros también. El Señor lo sabe. Cómo hemos llegado, cómo estamos viviendo, cómo estamos sufriendo, qué estamos pensando, qué estamos anhelando. El Señor lo conoce todo. Como ha sucedido en todas las cartas, el Señor le hace un recordatorio que Él está bien y está en cada una de esas iglesias. Pero también el Señor le llama la atención y le dice algo tan horrible como que lo iba a vomitar de su boca. Pero el Señor sabe, porque su palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Era una iglesia rica, próspera, no hacía falta nada, ayudaban, hacían obras, pero el Señor también dice a cada uno de nosotros también que por sus frutos lo conoceréis. Como nos enseña Mateo 7:16. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El Señor le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea: ustedes son cristianos, pero el verdadero cristiano, la verdadera cristiana,
era circuncisión del corazón, un corazón transformado, un corazón quebrantado a los pies de Cristo. Y eso es lo que ve el Señor, nosotros no lo vemos. Y el Señor veía todas las acciones que ellos hacían, porque eran pudientes. De repente querían traer a un predicador de otro país, no hacían, lo traían y pagaban tal vez el dinero que tenían que pagar, lo traían. Y la gente de ese entonces lo veía y decía, wow, qué buena esta iglesia, ¿cómo hace? Pero su corazón no había sido circuncidado, no había sido transformado por Dios. Y a eso es lo que el Señor lo apunta. En este caso, dice Cristo, le reprocha que no era ni frío ni caliente. Le daba igual a los cristianos como estén. La iglesia le daba igual a cada uno de los hermanos como estén. Si ayudaban, ayudaban. Si servían. Si venía una persona que no conocía nada de la palabra, venga, vamos, a tocar la guitarra. Estamos alegres. Pero era así como el Señor ve a esta iglesia de la Odisea. El Señor ve el corazón, la intención de cada uno de nosotros. Y se ni amaban ni odiaban, no se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Es como el agua caliente, dice. Es como el agua caliente, es buena para bañarse. El agua fría es buena para refrescarse un día de calor. Pero si usted toma agua tibia en un día de calor, horrible, desagradable. Y así el Señor lo estaba viendo a la iglesia de la Odisea. Y si nosotros llegamos a probar un poquito de agua tibia en un día cuando estamos con bastante sed, es desagradable. Esa misma expresión el Señor le estaba diciendo a la iglesia. Ojalá fuera frío, dice. O ojalá fuera caliente. Es lo que el Señor quiere que seamos nosotros. Caliente en el Señor. En seguir a su palabra. Y también vemos que la iglesia de Éfeso era dura con la doctrina. Y ellos perseguían la doctrina, pero no tenían amor. La iglesia de Tiatira, los creyentes odiaban la falsa doctrina, pero no amaban, dice. Mientras que la de Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. Vemos dos tipos de iglesias. Una odiaba era firme con la doctrina, y la otra como que no corregía el error doctrinal. Y la Odisea, dice el Señor que ninguno de las dos, no le interesaba ninguna de las dos cosas. Como ellos eran pudientes, hacían cosas, tal vez estarían pensando, vamos, que venga aquel y nos ayude y total. Pero el Señor le estaba llamando la atención a esta iglesia. El Señor dice que seamos calientes en Cristo, en su obra ardua. Como Judas 1:3. No Judas Iscariote, sino Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, siendo necesario y escrito y exhortando, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué dice Judas? Que contendáis ardientemente por la fe. Que seamos ardientes por la fe, por hacer las cosas de Dios, por enfocarnos